El presunto intermediario del caso Koldo, Víctor Aldama, ofrece nuevas revelaciones en su declaración. El empresario Víctor Aldama ha ofrecido este lunes una declaración clave como imputado ante el juez del Tribunal Supremo que investiga la presunta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de obras públicas en España, un caso que ha adquirido relevancia mediática por sus implicaciones políticas y empresariales. En su comparecencia, Aldama detalló que se habrían pagado entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones ilegales, también conocidas como mordidas, por la adjudicación de varios contratos de obras públicas. Antes de continuar, suscríbete si quieres apoyar a España y quieres librarte de estos corruptos. Según el relato del empresario, estas comisiones fueron distribuidas entre varios actores, entre los que destacan figuras políticas de alto perfil, como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor ministerial, Col García, además de una parte que iría destinada directamente al Partido Socialista como organización. El empresario explicó que estas transacciones se habrían realizado a través de un entramado de pagos y favores que involucraban tanto a funcionarios públicos como a representantes del partido político gobernante en ese momento. Durante la comparecencia, que se extendió por más de 3 horas, Aldama fue interrogado por el juez instructor Leopoldo Puente, quien lidera la investigación en el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indicaron que el empresario, en su declaración, precisó de forma pormenorizada cómo se realizaban estos pagos, especificando que una parte de las mordidas iba destinada a su propio beneficio, otra a Ábalos, otra a Col García y la última, en su mayoría, al Partido Socialista. Según Aldama, las comisiones se entregaban con el objetivo de asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas a empresas vinculadas a su entorno, lo que supondría un grave perjuicio para las arcas públicas y un claro acto de corrupción. Este interrogatorio es la segunda vez que el empresario se presenta ante la justicia por su implicación en el denominado caso Koldo. En su primera comparecencia, Aldama había declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en un contexto en el que el Tribunal Supremo aún no había asumido la competencia del caso. En esa ocasión, Aldama ya había lanzado algunas acusaciones similares sobre el pago de comisiones, pero en esta segunda declaración, ante un tribunal más alto, el empresario ha ampliado y detallado sus afirmaciones. Las fuentes presentes en el interrogatorio confirmaron que Aldama ratificó la información que ya había proporcionado anteriormente ante la Audiencia Nacional. En particular, volvió a mencionar el pago de 15,000 euros al secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, un pago que se realizó, según él, en concepto de favores relacionados con la adjudicación de obras. Asimismo, destacó las comisiones que, según su declaración, entregó directamente a José Luis Ábalos, que ascenderían hasta los 250,000 euros, y a Col García, por un monto total de 400,000 euros. Además de los pagos directos en efectivo, Aldama relató que también financió el alquiler de varios apartamentos en Madrid a través de la plataforma Airbnb, destinados a su uso personal por parte de Ábalos, García y otros miembros del entorno político implicados en la trama. En su relato, detalló que el alquiler de hasta 3 pisos en la capital española fue cubierto por él, con el propósito de facilitar estancias de estos funcionarios y otros miembros del Partido Socialista, incluyendo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien también habría acudido a esos alojamientos en compañía de mujeres vinculadas a Aldama. A lo largo de su declaración ante el tribunal, el empresario Aldama descargó gran parte de las responsabilidades sobre los implicados directos en la trama de corrupción, dirigiendo su señalamiento principalmente hacia 2 figuras clave dentro de la administración, José Luis Ábalos y Baltasar García, a quienes identificó como los principales destinatarios de los pagos ilegales que, según él, habrían sido parte de un entramado corrupto más amplio. En relación con los demás miembros del gobierno de Pedro Sánchez, las fuentes consultadas indicaron que Aldama no hizo mención explícita de ningún otro funcionario o miembro del Ejecutivo en el contexto de este caso en particular, lo que sugiere que su declaración se centró principalmente en esas 2 personas, a pesar de la gravedad y las implicaciones políticas de la trama. Esta circunstancia ha generado cierta incertidumbre y especulación sobre si el empresario estaba limitando su acusación a estos 2 individuos por razones estratégicas, o si realmente no considera que otros miembros del gobierno estén involucrados. A lo largo de su declaración, Aldama respondió de manera exhaustiva a las preguntas de todas las partes presentes en la sala, lo que dejó en evidencia su disposición a colaborar con la justicia, aunque su versión de los hechos siguió siendo coherente con su línea de defensa.
Insistió en que sus acciones formaban parte de un sistema más amplio y estructurado de sobornos y acuerdos corruptos que involucraban no solo a los mencionados Ábalos y García, sino a diversos actores dentro del aparato gubernamental. Según sus palabras, este sistema de corrupción se extendió a lo largo de un periodo considerable, lo que implicaría que las prácticas ilícitas no fueron un fenómeno aislado, sino parte de un modus operandi continuado en el tiempo. Aldama no desmintió su implicación en el reparto de comisiones y, por el contrario, subrayó que no fue el único beneficiado por los pagos ilegales, sugiriendo que los sobornos eran una práctica común dentro de ese entramado y que otros actores pudieron haber compartido las ventajas derivadas de estos acuerdos ilegales. Para sustentar sus afirmaciones, Aldama presentó ante el Tribunal Supremo una serie de pruebas documentales que, según él, podrían ser clave en el esclarecimiento de los hechos. Entre los documentos entregados, se encontraban copias de diversas conversaciones de WhatsApp que, según el empresario, demostraban la existencia de un acuerdo explícito para el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. Estas conversaciones de mensajería, según Aldama, no solo corroboran sus declaraciones sobre la existencia de un pacto corrupto, sino que también arrojan luz sobre los métodos y las personas involucradas en estos acuerdos ilícitos. Además de las conversaciones, Aldama presentó un documento manuscrito que, en sus palabras, contiene detalles adicionales sobre los pagos, así como las instrucciones relacionadas con los mismos, lo que podría ampliar la información relevante para la investigación en curso. Las fuentes cercanas al caso señalaron que estas pruebas fueron entregadas como complemento a los escritos y anexos que Aldama ya había presentado anteriormente ante el Supremo, donde había incluido otros elementos probatorios que, según él, respaldaban sus declaraciones iniciales. A través de estas pruebas, Aldama intentó reforzar su versión de los hechos y dar un paso más hacia la desarticulación del presunto sistema de corrupción que, según su relato, operaba dentro de las estructuras de poder del gobierno. En resumen, la declaración de Aldama ante el Tribunal Supremo ha sido un paso fundamental en el avance de la investigación, no solo por las pruebas materiales que presentó, sino también por las revelaciones sobre la presunta red de sobornos que habría implicado a figuras clave del gobierno. A pesar de las implicaciones políticas y la gravedad de las acusaciones, su testimonio parece centrarse en los dos mencionados miembros del gobierno, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación para determinar la extensión real de la trama corrupta. Sin embargo, la falta de menciones a otros altos cargos genera interrogantes sobre la posible evolución del caso y las repercusiones que podrían derivarse de él. Al proporcionar esta información al tribunal, Víctor Aldama parece haber adoptado una postura decidida, buscando no solo esclarecer su propia implicación en los hechos, sino también ofrecer detalles cruciales sobre cómo se llevaba a cabo el reparto de las comisiones ilegales en el marco de la trama de sobornos vinculada a la adjudicación de contratos públicos. En sus declaraciones, Aldama no solo menciona a los implicados directos, como el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Col García, sino que va más allá, señalando la participación activa del propio Partido Socialista como entidad organizativa. Esta referencia a la organización política en su conjunto es particularmente relevante, ya que introduce la posibilidad de que los pagos ilegales no solo beneficiaran a individuos específicos, sino que también pudieran haber sido canalizados a través de las estructuras del propio partido, lo que amplía enormemente el alcance de la investigación. Según las fuentes jurídicas consultadas, las declaraciones de Aldama han sido clave para dar un giro en la investigación, ya que parece haber jugado un papel fundamental en el desarrollo del caso. Al entregar documentos y conversaciones que, según él, corroboran su relato, el empresario ha proporcionado una base sólida sobre la que las autoridades podrán construir un análisis más detallado. Sus revelaciones, que han sido calificadas de trascendentales por los expertos, podrían tener consecuencias judiciales de gran envergadura, abriendo la puerta a una serie de nuevas imputaciones, no solo contra los implicados más directos, sino también contra otros actores políticos y empresariales que podrían estar vinculados a esta trama. Este tipo de testimonio no solo refuerza las sospechas sobre la existencia de un posible esquema de corrupción en el que altos cargos del Partido Socialista y funcionarios públicos estarían involucrados, sino que también añade un nuevo nivel de complejidad a la investigación. Las pruebas entregadas por Aldama, especialmente las conversaciones de WhatsApp y los documentos manuscritos, podrían ser la clave para desentrañar el alcance completo de la trama. El hecho de que estas pruebas sean de naturaleza tangible, lo que incluye comunicaciones directas y documentos escritos, sugiere que los pagos y favores estaban organizados de forma sistemática y meticulosa,
lo que implica que la red de sobornos podría ser mucho más extensa de lo que inicialmente se había sospechado. Este escenario abre la puerta a un análisis mucho más profundo de la relación entre el sector público y los intereses privados, particularmente en lo que respecta a los procesos de contratación pública. En el ámbito de la administración pública, la adjudicación de contratos a empresas privadas es un área de alto riesgo en cuanto a la posibilidad de manipulación y corrupción. Los pagos ilegales, como los que Aldama ha detallado, pueden ser solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio de influencias y favores, lo que lleva a cuestionar la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas en los últimos años en el ámbito gubernamental. Este caso, conocido como el caso Koldo, sigue avanzando en su fase de instrucción y ha adquirido una relevancia creciente tanto en el ámbito judicial como en el político. A medida que surgen nuevas pruebas y se van conociendo más detalles sobre la trama de corrupción, las implicaciones de este escándalo podrían ser mucho más profundas de lo que inicialmente se había anticipado. De confirmarse las acusaciones, el impacto de este caso podría repercutir en el gobierno de Pedro Sánchez y en las altas esferas del Partido Socialista, lo que podría generar una crisis política importante, especialmente si se demuestra que hubo una coordinación dentro del partido para facilitar estos sobornos y manipulaciones de contratos. En términos judiciales, las declaraciones de Aldama, junto con las pruebas presentadas, abren nuevas líneas de investigación que podrían llevar a una revalorización de las acusaciones iniciales y a una expansión del caso hacia nuevas áreas de responsabilidad. La posible implicación de otros miembros del gobierno o figuras cercanas a la administración podría desencadenar una serie de imputaciones y procedimientos legales que pondrían en tela de juicio la integridad de la gestión pública en los últimos años. Además, el hecho de que el Tribunal Supremo sea el encargado de la instrucción subraya la gravedad del caso, dado que este tribunal es el encargado de investigar los delitos cometidos por altos cargos políticos, lo que le da una relevancia aún mayor a la evolución del proceso. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso y se espera que las investigaciones avancen a medida que se vayan analizando las pruebas y se escuchen más testimonios de testigos clave. A medida que se acumulen más evidencias, es probable que surjan nuevos desarrollos que alteren la percepción pública sobre la transparencia y legalidad de los contratos públicos y la actuación de los funcionarios implicados. Este caso, que ya ha trascendido a la opinión pública, no solo está en juego la responsabilidad penal de los implicados, sino también la credibilidad del sistema político y judicial en España. De confirmarse la existencia de un esquema de corrupción tan extenso y sofisticado como el que Aldama ha descrito, el caso Koldo podría convertirse en uno de los escándalos de mayor impacto de la historia reciente de la política española, con implicaciones que podrían cambiar para siempre la forma en que se percibe y se controla la relación entre lo público y lo privado en el ámbito de la contratación pública y la gestión de recursos del Estado.